Primera de Pedro 5. ¿Ok? Miren, hermanos, antes de entrar, yo les dije que iba a entrar a seguir hablando de la libertad y en la práctica de la libertad. Pero antes de entrar a eso, estaba leyendo esta semana, me tocó leer el libro de Samuel. Leí los libros de Samuel en esta semana. Y me encontré una historia aquí que es bien conocida por todos nosotros. Y voy a hablar de esa historia, ¿verdad? Con este tema. Escúchenme. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y todos los que nos están viendo por Facebook, ¿cuántos están ahí? Que su pensamiento y su concentración estén ahí cuando están escuchando la palabra de Dios. ¿Saben que gracias a Dios, hermanos, Moy tuvo la idea de grabar y publicarlo en YouTube? Y tenemos amigos, hermanos, de varias partes de México y de Estados Unidos que reciben la predicación el lunes, y luego nosotros recibimos avisos de que está siendo de bendición. Entonces, gloria al Señor por la tecnología. Por eso les mando saludos también a los que nos ven por Facebook y YouTube. Pero miren, hermanos, ¿cuántos están aquí? Aquí. Que su pensamiento esté aquí. Porque les voy a decir el tema de la predicación esta mañana. Pero necesito que lo comprendan. ¿Amén? Voy a predicar esta mañana, hermanos, de nuestra actitud como cristianos ante las situaciones difíciles. Otra vez, nuestra actitud como cristianos ante las situaciones difíciles. Y voy a basarme en dos pasajes y luego vamos a ir a una historia. ¿Ok? Espero completarla hoy. Depende cómo vea su rostro, yo voy a continuar. Y si a todo me están diciendo sí, lo voy a parar. ¿Ok? Su rostro me va a decir mucho. Si están así. Soy maestro de homilética y en la homilética yo enseño a los predicadores, a mis alumnos, a decir: está observando tu auditorio y tu auditorio te dice cuándo es tiempo de pararle. Entonces yo sé eso. ¿Ok? Pero miren, hermanos, Primera de Pedro capítulo 5, ¿lo tienen? Dice el apóstol Pedro aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí están leyendo ahí? Primera de Pedro 5, versículo 6. No había dicho el versículo, ¿verdad? El versículo, ok, capítulo 5, el verso 6. El 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Y debemos estar conscientes de esto, hermanos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Y miren, hermanos, este versículo 9 lo voy a tomar como introducción esta mañana. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, hermanos, no soy el único que tiene problemas. Hay gente en todo el mundo. A veces, hermanos, nos queremos sentir como la última coca del desierto. Y nada más a mí me pasan las cosas, y nada más a mí me dicen, y nada más a mí me pasa, y nada más yo sufro, y nada más yo tengo problemas, y nada más yo tengo dificultades. Una ocasión, yo no sé si alguien de Guadalajara va a ver este video, pero una ocasión, hermanos, teníamos una ovejita allí en Guadalajara, que una vez vino y me dijo: pastor, ¿sabe qué? Yo me voy de la iglesia. Y yo le dije: sí, hermana, qué bueno, muy bien, hermana, Dios le bendiga. Y le dije: ¿y puedo saber por qué, hermana? Si usted me quiere decir, porque hay hermanos que son muy groseros y no le dicen al pastor por qué se van. Y eso pasa muy a menudo. En mi opinión, es gente muy grosera dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay quienes simplemente agarran actitudes y el pastor se queda en ayunas. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Y yo le pregunté a la hermana, dije: hermana, ¿y puedo saber por qué? Dice: sí, hermano, dice, ya me cansé. Yo veo a todos los hermanos tan felices y yo llena de problemas. Soy la única que tiene problemas en un montón de gente que no tiene problemas, y ya me cansé. Me voy a ir a buscar un lugar donde hay más gente con problemas. Y le dije: hermana, ¿y quién le dijo que usted es la única que tiene problemas? Pues yo los veo.
Y le dije, hermana, no ha escuchado usted de mis problemas. Yo tengo problemas. Y tengo muchos problemas. Y usted no me los ha escuchado. ¿Y por qué no los dice? Ah, bueno, porque la Biblia me dice sobre quién tengo que echar mi ansiedad. ¿Quién tiene cuidado de mí? Por eso es que usted no me ha escuchado. Pero su argumento para salir de la iglesia era: soy la única que tiene problemas. No, el apóstol Pedro dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En el libro del profeta Zacarías, hermanos, busquen Zacarías. Ahora, no me digan que no está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, hermanos. ¿Ok? Es un libro antes de Mateo. Pegadito a Mateo. Es Zacarías, Malaquías y luego empieza Mateo. Entonces, si quieren, vayan a Mateo y luego denle poquito para atrás. Ahí van a encontrar a Zacarías en el capítulo 4. ¿Ok? ¿Ya lo encontraron? Me gusta decir pasajes en este tipo de libros porque muchos no saben dónde se encuentra lo que es Ageo, Zacarías, Malaquías. Hay Biblias que no lo traen. Hay Biblias que no lo traen. De hecho, sí, hermano, se llama Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 4 dice el versículo 6, hermanos: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. Miren, en un tiempo de aflicción que tenía el pueblo de Israel, vino esta palabra del Señor al líder, y por medio del profeta Zacarías le dio este mensaje: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las luchas, hermanos, que enfrentamos, las dificultades, se pelean con el Espíritu de Dios. Y en la clase hablé mucho acerca de eso, ¿verdad? De ser verdaderamente cristianos, dependiendo completamente de Dios. Hermanos, luchas y pruebas se están cumpliendo en todos los hermanos, en todas partes del mundo. Hay muchas luchas y dificultades, hermanos, en diferentes partes del mundo. Problemas, más problemas. Y escuchamos eso, hermanos. No soy el único que puede expresar problemas. Escuchamos problemas y más problemas. Problemas familiares, problemas financieros, problemas morales, problemas espirituales, problemas en la iglesia, problemas entre esposos, problemas entre padres e hijos, problemas con los vecinos, problemas con el carro, problemas con la casa, problemas con el gobierno, problemas con el salario, problemas con los partidos políticos. Y me digan: ya párenle, pastor, porque si no me dicen que le pare, yo sigo diciendo problemas y problemas. Y nadie me dice: ya párenle, pastor. Puro problema. Y puros problemas. ¿Sí o no, hermanos? Hay problemas. Yo les agradezco que ahorita, no lo vamos a poder editar, pero muchos de nosotros no sabemos ni por quién votar. Hay tantos problemas que no sabemos ni por quién votar. Y ya se vienen en poquitos días. Hay un problema ahí nacional, hermanos. Lo que sí vamos a hacer nosotros como iglesia, faltando 15 días para las elecciones, todos nuestros tiempos de oración van a estar enfocados en que Dios guíe a los mexicanos para hacer la mejor elección de nuestro futuro presidente y que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Tú ya votas en México? No. Échanos porras a los mexicanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, quiero decirles este día, en Cristo Jesús nuestro Señor, hermanos, todos nuestros problemas tienen solución. La clave, hermanos, yo lo que quiero compartir esta mañana es: ¿cuál es nuestra actitud ante las situaciones difíciles? En ocasiones, hermanos, tomamos actitudes negativas como cristianos, contra Dios, contra los hermanos, contra la iglesia, contra el pastor, contra el vecino ahí de la silla en la iglesia, pensando que con esa actitud solucionamos cosas. O simplemente tratamos de huir de los problemas sin darnos cuenta que muchas veces esos problemas están en el plan de Dios para nuestro crecimiento, nuestra madurez, pero no para tumbarnos. Muchas veces cuando hay algún desacuerdo entre nosotros en la iglesia, el escape de muchos es: no voy a la iglesia, me ausento de las actividades de la iglesia. Y uno puede ver, hermanos, uno como
sepan ustedes que uno como pastor sabe. Uno como pastor los ve y sabe cómo está su corazón, hermanos. Pero ¿saben qué es lo que nos detiene a nosotros como pastores muchas veces acercarnos a ustedes? Y se los digo con todo mi corazón. ¿Saben qué nos detiene? La mentira. Yo veo al hermano Felipe y lo veo bien cargado y me acerco. ¿Qué tal, hermano Felipe? ¿Cómo está? Bien, hermano. Ándale, pues Dios le bendiga. No puedo decir nada más, porque está bien. Hola. Amén. Y pensamos, hermanos, muchas veces que a causa de problemas, desacuerdos, dificultades, malas caras, no me saludó, me hizo esto, me hizo lo otro, me ausento, me aparto, sin saber, hermanos, que como cristianos nos hacemos más daño y caemos en la boca del lobo. Nos pasa lo que al carbón cuando lo separamos del bonche de los carbones. ¿Se han visto ese fenómeno, hermanos? Cuando ponemos la bolsa de carbón y le ponemos fuego y todo el carbón está junto, sale un costillar que para qué te cuento si ya lo probé. ¿Verdad, hermanos? Pero ¿qué pasa si apartas un carboncito del montón? Se apaga. No sé por qué, hermanos. Sigue siendo el mismo material, tiene lumbre, pero aparten uno del montón y este solo se apaga. ¿Por qué? No sé. No entiendo ese fenómeno meteorológico. No es meteorológico. Ese fenómeno químico. No, tampoco es químico. No sé qué fenómeno es, pero se apaga. Arrímenlo otra vez al montón y agarra fuego. Y así pasa en la iglesia, hermanos. Así pasa. Cuando alguien se aparta porque los problemas lo llevan a tener una actitud equivocada ante esa circunstancia difícil, se apaga. Y dice la Escritura, hermanos, dice el apóstol Pedro, que debemos de estar alertas porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben a quién va a devorar, hermanos? Al que se aparta, porque sabe que se apagó, porque sabe que le dio para abajo, porque sabe que anda tronado, se lo va a tragar, hermanos. Y no somos los únicos. Los mismos padecimientos se van sufriendo por todas partes. Nuestro enemigo, hermano, quiere que enfrentemos los problemas dándonos por vencidos antes de enfrentarlos. Pero Dios piensa diferente, hermanos. Y Dios quiere una reacción diferente de la que el enemigo quiere. Entendamos, hermanos, esta mañana que muchos de los problemas que vienen a nuestra vida, muchos, son dardos de fuego del maligno, con el propósito de desanimarnos y destruirnos. Acuérdense que el apóstol Pablo nos escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahí mismo donde describe la armadura de Dios, en el versículo 16 dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Debemos tomar el escudo de la fe, porque el enemigo, hermanos, sigue lanzando dardos, y nos va a tirar por un lado, y si no surte efecto por ese lado, hermanos, va a usar otro lado, y va a usar otro lado. Miren, va a tirar dardos a nuestra salud, y si nosotros nos mantenemos, y el Señor obra en nuestra vida, y el Satanás no puede, va a tirar dardos a nuestra economía, va a tirar dardos a nuestras cosas materiales, va a tirar dardos a nuestros hijos, va a tirar dardos a nuestra esposa o esposo, depende como sea el caso. Hermanos, el enemigo sigue usando diferentes estrategias, él sigue lanzando dardos de fuego y él no se detiene, hermanos. Por eso el cristiano no debe claudicar ni un ratito, hermanos. El cristiano es como un soldado. El apóstol Pablo lo presentó como un soldado. Y uno, dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Un soldado, hermanos, está al pendiente, y no se diga si es guardia presidencial. La guardia presidencial, hermanos, lo ponen. Nosotros los vimos allá en Guadalajara cuando llegaban a hacer la cumbre de Latinoamérica y en la ciudad. Por 15 días, hermanos, cerraban el centro de la ciudad. Y llegaba la guardia del presidente y revisaba todos los edificios alrededor del lugar donde iban a tener
el evento, y una vez que ese edificio era revisado, ponían la guardia presidencial alrededor 15 días sin moverse de ahí. Se los relevaban, pero por 15 días nadie podía pasar caminando por esa zona. Y una ocasión, hermanos, estaba un guardia presidencial así, enfrente de un banco, y estaban asaltando el banco, y había una bronca ahí enfrente del banco, y el guardia presidencial no se movió de ahí. Si ese hombre se mueve de ahí para ir a defender el banco, a ese hombre lo arrestan, porque ese hombre está para defender al presidente. Cuando llegaron los guardias del presidente gringo, uy, hermanos, eso se convirtió en un búnker. Llegaron los oscuros de color, de 2 metros 20 centímetros, y se pusieron al lado de los mexicanitos, aunque también estaban bien así, pero los mexicanitos así, no, hombre, eso no dejaban pasar ni las moscas, hermano. Así es la vida cristiana, hermanos. El apóstol Pablo hace el símil de un soldado. No podemos, hermanos, descuidarnos nadita, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, lanzando dardos, hermanos, y dardos de fuego. Y no nada más a nosotros, son padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros no hemos sido perseguidos, pero leamos las estadísticas de los grupos misioneros y vamos a ver que en China nuestros hermanos están sufriendo por el Evangelio. En Cuba siguen sufriendo por el Evangelio. En Rusia siguen sufriendo por el Evangelio. En Alemania siguen sufriendo por el Evangelio. En Venezuela siguen sufriendo por el Evangelio. Aquí en Latinoamérica siguen sufriendo. Aquí en México, en Chiapas, siguen sufriendo por el Evangelio. Y nosotros nos podemos tirar y rascarnos la barriga y quejarnos de que nos duele la muela. No se compara en nada los padecimientos que están sufriendo nuestros hermanos alrededor del mundo. También el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, escuchen, hermano, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice en el versículo 3 que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces aquí recordamos lo que el mensaje del profeta Zacarías a Zorobabel, que le dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, amén. ¿Sí me van siguiendo, hermanos? Amén. Hay guerra, hermanos, hay lucha, hay problemas, hay dificultades. Y miren, para animarlos, quiero llevarlos a una historia que los niños nos la podrían contar de pies a cabeza. Y nosotros la vamos a estudiar para encontrar allí unas cosas importantes. ¿Cuál es nuestra actitud ante situaciones difíciles? ¿Ok? Vamos en la Biblia, hermanos, a 1 de Samuel, capítulo 17. Aquí vamos a destacar unas cosas importantes, hermanos. Amén. ¿Ya están en 1 de Samuel 17? David, hermanos, se encuentra en una situación humanamente difícil. ¿Ok? Podemos decir ahora, en un gran problema. ¿Ok? Pero ante esta situación, hermanos, vamos a ver la actitud de David. Al abrir su Biblia, hermanos, en 1 de Samuel 17, ¿de qué vamos a hablar en esa historia? David y Goliat. ¿Ok? Para empezar, hermanos, ¿cómo era Goliat, hermanos? Grandote. ¿Cuánto medía Goliat? 6 regiomontanos, 6 codos. Es que los regiomontanos les dicen codos. No puedo decir eso allá porque si predico y digo esto en Monterrey, me crucifican. Miren, 1 Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo. Más o menos 6 codos y una cuarta. De pilón. Dice la versión Dios habla hoy: de pronto, de frente a las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura, que se llamaba Goliat, y era de la ciudad de Gat. Poquito más de 3 metros, 3 metros 6 pulgadas.
¿Qué tenemos aquí? 3 metros, hermano Felipe, más o menos. De esta altura, hermanos. El pelagartón. El versículo 33, vamos a estar yendo así hacia adelante y hacia atrás. Nos da otra característica del enemigo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, fíjense bien, y él, un hombre de guerra desde su juventud. Era un pelagarratón, hermanos, de un poquito más de 3 metros, diestro para la guerra desde su juventud. David no era una perita en dulce, hermanos. David, miren, parte de la biografía de David, hermanos, les voy a dar este tip. Está aquí en la Biblia. Miren, en el versículo 18 del capítulo 16, ahí es parte de la biografía de David. Es muy importante este versículo en la vida de David. Capítulo 16, dice el versículo 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, fíjense bien, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, se parece al hermano Moy, y Jehová está con él. Ah, caray, ¿no dice así? Ay, me equivoqué. Es que nada más veo yo hermoso, y pues, ¿qué más, no? Fíjense, así era David, hermano. Muchas veces hemos escuchado en las clases de los niños: ay, David, un flaquito, chiquito, y nos dibujan ahí en las figuritas de los niños a un Davidcito rubio, así flaquito, y este flaquito mató a Goliat. No era un embeleque, no. Alguien del pueblo le da esta recomendación a Saúl. Dice: es un hombre, sabe tocar para empezar, fíjense bien. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, es hermoso, y por si fuera poco, hermanos, la cereza del pastel, el Señor está con él. Pero Saúl no sabía eso. Saúl lo estaba minimizando a David cuando se presentó aquel pelagartón de más de 3 metros, diestro para la guerra. O sea, era parte del ejército filisteo, preparado para la guerra desde su juventud. Y miren el 17, versículo 5 al 7. Dice el 17, 5 al 7, cuando habla del gigante Goliat, dice: y traía un casco de bronce. Miren, imagínense este pelado de más de 3 metros, con un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía brevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces imagínense ese monstruo. No estoy hablando de la época de los Transformers, no, era el tiempo de la guerra de la conquista de Canaán. Se los voy a leer en kilos, hermanos, en kilos. Otra vez el versículo 5. En la cabeza llevaba un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba, fíjense, hermanos, 55 kilos. Nada más lo que él se cubría pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Nada más la pura puntita de la lanza, 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Él necesitaba ayudante, hermanos, porque no podía con toda la armadura. Nada más en su armadura llevaba más de 50 kilos. El casco pelado de 3 metros, traía una lanza, traía su escudo para cumplir 3 metros, traía su espada, porque más adelante David usa esa espada. Y además, hermanos,
Además, el versículo 11, miren lo que dice. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Qué le pasó a Saúl y al ejército, hermanos? Se espantaron, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora, acuérdense que cuando escogieron a Saúl para ser el rey de Israel, Saúl era el más alto de todo Israel, de aquí para arriba. Por lo menos Saúl era alto 30 centímetros más que todo el pueblo. Fue una de las peculiaridades que tenía Saúl cuando lo escogieron como rey. Entonces, si todos medían más o menos unos 70, Saúl medía tal vez unos 2 metros, Goliat medía 3 metros. Y en los versículos 8, 9 y 10 está el desafío de Goliat al pueblo. Y cuando Saúl oyó, ¿qué le pasó a Saúl? Tuvo miedo. Y Saúl era un hombre de guerra, tenía su ejército, y él y todo el ejército de guerra tuvieron miedo. Y miren, hermanos, el versículo 16, 15 y 16. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo, pongan atención, hermanos, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántas veces había retado al pueblo de Israel, hermano, entonces? 80 veces. 80 veces vino y se paró enfrente del pueblo de Israel diciéndoles: ¿para qué os ponéis en orden de batalla? Yo soy el filisteo y vosotros son los siervos de Saúl. Escojan a uno entre vosotros, un hombre que pelee contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Y eso lo repetía en la mañana y en la tarde, 1 día, 2 días, 3 días, 30 días, 40 días, 80 veces, hermanos, 80 veces que Saúl y el pueblo se escondían de miedo al escuchar esa provocación del gigante. ¿Qué problemón, hermanos? Ese era problema, ¿sí o no? Ese era un problema en serio, hermanos. Pero, hermanos, aparece en la escena el versículo 23. Dice el versículo 23 ante este problema: mientras hablaba con ellos, o sea, David empieza a hablar con sus amigos y con sus hermanos, llevaba el mensaje de su papá, llevaba la comida que su papá les había enviado, y dice: mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Ya saben todo lo que decía, ¿no? Pero ¿qué más dice su Biblia ahí? Pero en esa ocasión, hermanos, las oyó David. Las 80 veces anteriores las oyó Saúl y todo su ejército, y les dio miedo. Y David y Saúl y Goliat decía: ¿para qué nos metemos en guerra? Denme a uno, nada más uno que venga y se enfrente conmigo. Hermanos, pero parecía un transformer, todo forrado de fierro, con una flecha que nada más la punta pesaba 6 kilos. Y todo forrado, y se paraba y decía: échenme a uno. Y decía Saúl: no inventes. ¿Quién? Y todos eran hombres de guerra. Y miren más qué problemón se encontró David.
Y cuando David escuchó las provocaciones de ese paladín, hermanos, surgen en David 4 características que le ayudaron a tomar la actitud correcta ante una situación difícil y salir vencedor. Por eso le llamo a esta enseñanza, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones difíciles? La primera cosa, hermanos, que surgió en David está en el versículo 26. 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Fíjense bien, hermanos. Y quitare el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí pueden captar las palabras de David, hermanos? En primera, pues pregunta: ¿qué le van a dar al que pelee con él, no? Y había un buen botín, hermanos. ¿Qué le van a dar al que lo mate? Y dice: pues se va a hacer yerno del rey. Pues de ahí soy, dijo David. Te van a dar a su hija. Pues después, pobrecito, le fue muy mal con la hija del rey, ¿no? Con la Mical. Fue la criticó, ¿no? Pero, hermanos, la primera característica ante las situaciones difíciles, hermanos, es celo. Celo por las cosas de Dios. Nadie, hermanos, ni Saúl, ni los hermanos de David, que eran mayores que él, que eran guerreros, eran parte del ejército, ni ningún otro de los soldados se había puesto frente a él y lo había escuchado y dice: pues ¿quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a provocar a los escuadrones del Dios vivo? ¿Quién es ese? Hermanos, eso nos habla de una actitud de celo por las cosas de Dios. Constantemente el enemigo, hermanos, viene a provocarnos y usa diferentes situaciones, hermanos, por las que pasamos para perturbarnos, para hacernos caer en sus garras, para hacernos sentir temor. Y hermanos, vemos los ataques del enemigo, ya sea con una enfermedad, ya sea con una mala acción, ya sea con un mal gesto, ya sea que me dijeron esto, ya sea que me hicieron esto. Y en lugar de decir: eso afecta a la obra de Dios, caray, vamos adelante. Ay, no, pobrecito de mí, me estoy muriendo. Ninguno de ustedes sabe lo que se siente más que mi hermana Chalía y yo hasta ahorita. Yo no lo sabía, lo acabo de saber. Pero ¿qué se siente hermana Chalía cuando le dicen: señor, tiene diabetes, ¿verdad? Señor, señora, tiene diabetes. Y yo digo: ¿yo diabetes? Oh, me voy a morir. Y puedo llorar, hermanos, y puedo pasármela llorando. Pero yo ya hice un trato con Dios. Espero que el Señor me permita cumplir. Estén preparados, hermanos, porque si sucede aquí en Tecate. Yo le dije a Dios: Señor, el día que me muera, yo quiero morir en el púlpito. Por eso les digo: estén abusados. Bueno, no estoy diciendo que va a pasar este año, puede pasar dentro de 10 años, 15 años, 20 años. Pero yo me quiero morir predicando, hermanos. No me voy a morir en la cama. Y eso sí, todos los días yo le digo al Señor: Señor, no me permitas quedar tullido en la cama. No lo permitas, por favor. Mejor pásame el tren por encima. Y a veces, hermanos, nos dan una noticia así y nos tiramos al drama. ¿Son situaciones difíciles? Sí, hermanos, sí. Pero ¿cómo enfrentamos las situaciones difíciles? ¿Cómo las enfrentamos?
Mi hija se está divorciando, mi hijo se está divorciando, mi hijo usa drogas, mi hija usa drogas, aquí hay falta de dinero, aquí hay una deuda, aquí hubo un accidente, aquí hubo una situación. Ay, nos tiramos al drama y a llorar. ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles, hermanos? ¿Como Saúl o como David? David estaba lleno de miedo cuando se paraba aquel gigante. Un día 2 veces, 2 días van 4 veces, 3 días van 6 veces, y así cada día aumentaban más hasta que se cumplieron 80 veces en que este hombre le dijo: ándele, denme a uno para que pelee conmigo. Y Saúl tenía miedo y su ejército tenía miedo. Entonces el primer día que estaba David allí en el campamento, escuchó a este paladín y dijo: ¿qué? ¿No hay nadie que le responda? Díganme cuál es el incentivo para entrarle y yo me lo echo. Te vas a casar con la hija del rey, de ahí soy. Órale. Hermanos, debemos tener celo por la obra de Dios, celo por las cosas de Dios, celo por nuestra familia, celo por salir adelante. Aunque nos duela la panza, celo por salir adelante en el nombre del Señor. Acuérdense que no estamos solos, hermanos. El Señor prometió estar con nosotros. La vida cristiana se vive con gozo y con alegría y con la mejor actitud para la honra y la gloria del Señor. Pero eso viene solamente, hermanos, cuando hay celo por la obra de Dios. Platicaba con un pastor ayer y hablábamos de la situación de los templos, y yo le dije: ¿sabe qué, pastor? Me da tristeza a mí como pastor. Le digo: ver que la mayoría de nuestros templos en la conferencia parecen como templos abandonados, los techos todos deshaciéndose, y cuando se están cayendo les ponemos una tablita y 3 clavitos. Digo, porque no tenemos ambición de hacer lo mejor para la obra de Dios. Y que no nos alcanza, pues no nos alcanza. El Señor dice que déle ese oro y déle la plata, y nosotros damos: pide y pide, Señor, danos un techo nuevo. No queremos poner parchecitos. Ya me da vergüenza ver por fuera los techos de la iglesia, el techo de la casa pastoral para la calle. Me da vergüenza que pensarán los vecinos. Mira, pobre hermanito, no tienen ni para un techo. Y tenemos que pugnar, hermanos, en el nombre del Señor. Dios va a proveer. Dios va a proveer para poner techos nuevos. Y como así es la costumbre aquí en Baja California, techos de madera, le ponemos techos de madera. Un día, hermanos, me retó un vecino cuando estábamos construyendo nuestra casa allá en San Quintín. La costumbre es levantar las paredes, poner el triplay y luego ponerle lámina. Y pasa un vecino no cristiano y me dice: oiga, vecino, dice, ¿qué le van a poner a su techo? Yo, pero vamos a ponerle metal. Está bien, dice, sí dura. ¿Sabe qué dice? A mí me gustaría que su casa se viera bien bonita. Digo: a mí también. Yo le voy a regalar todo el shingle que necesite su casa. Neta, sí. Usted nada más compra en el triplay y yo le regalo todo el shingle. Entonces ya le hablé con los directores de la construcción y dije: fíjate que mi vecino hace esta oferta. Fuimos, hermanos, al otro día mi casa tenía el shingle y hasta la fecha. Está bien bonita mi casa, amigos. Sí, esa casa es mía. La de mi esposa es la de aquí de Tecate. Pero ¿saben qué? Una persona no cristiana me dice: me gustaría que su casa se viera bien bonita. Digo: a mí también me gustaría. Y yo se lo voy a regalar. Y me lo regaló. No lo regaló. Y al otro día lo estábamos poniendo. ¿A poco no nos gustaría ver, hermanos, la casa de Dios bonita? Hola. Que el enemigo, hermanos, no diga: pobrecitos hermanitos, no tienen ni para una maderita. No, hermanos, la obra es de Dios y nosotros vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedir y vamos a seguir pidiendo. Pero lo importante es tener la actitud, hermanos, no agachar la cabeza y decir: pues aquí a ver hasta cuando se nos caiga, ni modo, ahí le ponemos una tablita y a ver cómo le hacemos. No, hermanos, hay que tener celo por las cosas de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Ese es el punto en esta enseñanza, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud? Lo vamos a hacer, a lo mejor no está en nuestro alcance. David tenía un problemón ahí. Obviamente era más bajo de estatura que todos los demás. Y tenía enfrente de él un tipo de más de 3 metros forrado de metal. No era una situación fácil, era un problema.
Aquel traía un escudo que cubría su cuerpo y traía una lanza de su tamaño. Y se iba a enfrentar con, dice David, ¿no hay quien pelee por el ejército del Dios viviente? Celo por las cosas de Dios, hermanos. Amén. Amén. Celo, hermanos, por hacer algo en la obra del Señor, hermanos. Mire lo que dice, hermanos, sin perder primero de Samuel, vayan a Romanos capítulo 6. Voy a usar este pasaje, hermanos, en futuras predicaciones. La serie de, cuando voy a continuar con lo de la libertad, voy a usar este pasaje muchas veces. Pero aquí lo voy a mencionar, Romanos 6, 19. ¿Lo tienen? Amén. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. ¿Qué nos enseña este versículo, hermanos? Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos convertidos, ¿cómo dedicábamos tiempo, hermanos, para las cosas del mundo? ¿Cómo dedicábamos tiempo para satisfacer nuestros deseos carnales? ¿Sí o no? No escatimábamos nada para satisfacer nuestros deseos carnales. Recuerdo un cuadro, hermanos, del esposo de una hermana. Obviamente el hombre no era cristiano, pero por ser esposo de una hermana de la iglesia, yo vi ese cuadro. Se acercó el niño, me acuerdo, ese que es muy chiquillo, y decía: papá, dame para un pan. No traigo dinero. Y estaba con los compadres y echándole, ¿no? Papá, dame para un pan. Y ya saben que cuando lo agarraban medio borracho, sí le sacaban para el pan, pero se iba en el proceso, ¿no? De que se iba embruteciendo poco a poco. Ya cuando estaba medio embrutecido, ándale pues, ya, ándale pues. Y saca entre las bolsas y saca centavitos y le da 50 centavos. Ándale pues, en vez de comprar un pan. Hermanos, ya ni galletas de animalitos con 50 centavos. Pero que se acaban las caguamas. Y entonces saca la cartera. ¿Qué? Tráiganse las otras, órale. Y sale de 500. Hola. ¿Cuántos le dice a su esposa: ay, diablo? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cuando no escatimábamos para las cosas mundanas y de la carne? Ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero. Y pasa un fenómeno del diablo en la vida de muchas personas, hermanos, que cuando nos convertimos al cristianismo, ya no tenemos tiempo para la iglesia. Ya no tenemos tiempo para la obra de Dios. Antes nuestros pies corriendo al baile, corriendo al pleito, o corriendo para que no nos pegaran. Ahí corríamos más. Nuestras manos para todo lo sucio, para intoxicar nuestro cuerpo, para usarlas para cosas incorrectas, para golpear al prójimo, para roquear los carros de los demás. Nuestros recursos para embrutecernos con cualquier cosa. Y despilfarradores. Ese es uno de los cánceres de nuestro país, hermanos, de la gente latinoamericana, que no nos importa dejar a nuestra familia sin comer, pero ante el compadre aventamos toda la raya. Pero nos hacemos cristianos, hermano. Hermano, el culto, ay, no tengo tiempo. ¿Se acuerdan cómo nos dábamos tiempo para las cosas mundanas? ¿Se acuerdan? Sí. Y para las cosas de Dios, no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Dónde está ese celo por las cosas de Dios? Y más si recibimos una mala noticia, nos tiramos al llanto y no tengo ganas de ir a la iglesia.
Más si nos hacemos los enojados, o alguien nos hizo una mala cara, o alguien se portó mal con nosotros, o alguien nos dio un saludo, o hay una mala actitud. Uy, hermanos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la reunión? ¿Para qué hago esto? Y ya no dedicamos ese tiempo al Señor. Hermanos, vamos a recoger una ofrenda, necesitamos comprar folletos para compartir a la gente que no tiene a Cristo. Ay, no tengo, pastor. Hola. Y el apóstol Pablo dice: hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como presentaban sus miembros para servir a la injusticia, a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora preséntenlos para servir a la justicia. Amén. Amén. Eso habla, hermanos, del celo por la obra de Dios. Hermanos, nosotros no somos cristianos por la Iglesia Metodista Libre, es por la obra de Dios. Yo no soy pastor por la Iglesia Metodista Libre. Hermanos, antes yo de ser pastor soy cristiano. Y algún día puedo dejar de ser pastor, pero nunca voy a dejar de ser cristiano. Y Dios me tome de su mano y de su gracia y me ayude para serle fiel hasta el último día de mi vida como cristiano. Antes de ser pastor soy cristiano, hermanos. Antes de ser pastor veo la obra de Dios como cristiano, no nada más como pastor. Y cuando uno aprende a amar la obra de Dios, hermanos, yo soy músico porque desde chiquillo me gustó la música. Y cuando andaba en mi vida desordenada, terrible y vacía, hermanos, yo era un bailarín de la calle, de los más corrientes que ustedes se pueden imaginar, pero parecía trompo chillador. No podía llegar a Acapulco Tropical y Rigo Tobar cerca de mis contornos porque yo era el primero que estaba ahí. Y desde que empezaba a tocar hasta que terminaba, ahí me la pasaba. Y corría, hermanos. Y mis padres me disciplinaban. Un día me acuerdo que mi papá me dijo: no sales en la tarde si no me pintas estos 2 cuartos. Y me voy a no ver la pintura. Y tu mamá te va a estar vigilando. Y iba a tocar, hermano, Rigo Tobar allí en mi pueblo. Y que me meto a los cuartos y digo a mi mamá, que nadie se meta, no quiero estorbos. Hermanos, me metí al cuarto. No, hombre, hermanos, me volaban las manos. A las 2 horas yo estaba bañadito, cambiadito. Le digo: ahorita vengo, mamá. ¿Dónde vas? Voy con mis amigos, voy a dar la vuelta. No puedes salir, tu papá te dejó un trabajo. Y acabé. No has acabado, no puedes salir. ¿Cómo le hiciste? No sé, pero me lo eché. El interés tiene pies. Hermanos, en 2 horas me aventé todo mi trabajo porque tenía una cita mundana. Hermanos, si no tenía dinero para el baile, robaba. Y cuando tenía la oportunidad de agarrar dinero, lo iba ahorrando, lo guardaba para el baile. Pero yo tenía que ir al baile. Prestaba mi dinero, mis miembros, todo cuanto era, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Cuando vengo a Cristo, hermanos, todos mis talentos en la música los he dedicado para la gloria del Señor. Cuando le enseñé a mis hijos, les dije: hijos, les voy a enseñar a tocar, pero no para el mundo, toquen para Dios. Y gracias a Dios salieron con muchos talentos que han dedicado al Señor, mis 2 hijos varones. Pero ¿sabe de dónde viene eso, hermanos? De celo por las cosas de Dios. Aunque la cosa se presente difícil, celo por las cosas de Dios, hermanos. No es por la religión, no es por la Metodista Libre, no es por el pastor Moy o X pastor que esté en turno en esta congregación. Es por la obra de Dios. Es lo que nos ayuda a salir adelante. En lugar de achicopalarnos como David, como Saúl y su ejército, tomamos la actitud de David. ¿Que acaso no hay alguien que pelee por los escuadrones del Dios viviente? Amén. Celo por las cosas de Dios. Amén.